Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nós estamos hoje na nossa aula de número 15 do nosso curso de espanhol. Então eu quero aqui convidar mais uma vez a cada um de vocês, meu telespectador, meu querido ouvinte, antes de tudo, a curtir e compartilhar o meu canal. O nome dele é Jefferson Monteiro. Dentro do meu canal, lá tem alguns vídeos relacionados ao curso de espanhol que eu estou aplicando para os meus alunos do setor 2 do curso Madesam. Também lá haverão alguns outros vídeos relacionados a temas bíblicos, temas profissionais que são bem interessantes, tanto para você quanto para a sua família e seus amigos, tá bom? Então aguardo lá a sua curtida, compartilhe também esses vídeos para quantas pessoas forem possíveis, para que isso seja de bom grado também para você e para cada um deles. Ative o sininho, porque todo sábado pela manhã eu publico um novo vídeo dentro do canal, então eu creio que será de grande ajuda para cada um de vocês. Bueno, empezamos hoy día nuestra clase de número 15. Hoy, mis alumnos, es la última materia del semestre que nosotros vamos a tener, del primer semestre de 2020. Entonces hoy, como yo dije con ustedes allá en el grupo del WhatsApp, es nuestra última materia. Próxima semana es la prueba mensual de junio. Entonces, la próxima semana habrá prueba que nosotros vamos a hacer de acuerdo con las materias que pasamos este mes. Y como en la clase de hoy, como de costumbre, nosotros tenemos 4 etapas que vamos a hacer, que será en la clase de hoy. La primera etapa es el resumen de la última materia que nosotros pasamos la semana pasada, que yo pasé para ustedes. Segunda etapa es la revisión de la última actividad que yo también pasé para ustedes. Entonces, todo lo que pasé para ustedes recordando de la última materia fue relacionada a la actividad que yo pasé. Tercera etapa es nuestra nueva materia. Entonces, ¿cuál es nuestra última materia de nuestro libro de estudio? Son los refranes. Esta materia es muy interesante porque nosotros vamos a aprender y conocer algunos de ellos utilizados dentro del español. Entonces está en la página 57 del libro de estudio de ustedes para adelante, ¿ok? Página 57 en adelante. Y por último, como de costumbre, nuestra cuarta etapa será de la última actividad del semestre. Entonces será la actividad de la semana que yo voy a pasar para ustedes, relacionada a la materia que nosotros vamos a pasar hoy, ¿ok? Vamos entonces a nuestra primera etapa. Vamos al resumen de la última materia. La última materia del sábado pasado fue el Spanglish. ¿Qué era el Spanglish? Nosotros vimos uso y abuso de la lengua del inglés dentro del español. Entonces eran frases, eran palabras populares que nosotros siempre utilizamos dentro de la lengua española. Vimos que eso es muy utilizado, por ejemplo, dentro de los deportes, cuando las personas hablan de los deportes y algunas cosas relacionadas a los deportes. Algunos nombres populares son en el inglés, entonces nosotros utilizamos esa forma. Por ejemplo, el pole position es una forma de hablar del inglés, pero es un Spanglish, porque nosotros lo utilizamos dentro del español con el mismo nombre, entonces no hay cambio de traducción, es la misma forma que nosotros podemos decir. Vimos también que relacionada a las noticias que nosotros vemos en el día a día, también sucede lo mismo, porque los noticiarios, siempre cuando los vemos con esas palabras en el inglés, entonces su utilización es muy interesante dentro de la lengua española. ¿Por qué? Porque no cambia el significado de la palabra, pero trae una popularidad dentro del texto, ¿ok? Por eso era muy importante. Y una de las preguntas que nosotros vimos dentro de la materia dice así: ¿qué dirías sobre las noticias que lees? ¿Puedes entenderlas completamente? Veamos algunos aspectos importantes. Dice así: ¿estás de acuerdo en que es esencial estar familiarizado con la jerga y el deporte para comprender el mensaje, es decir, las noticias? Y además de eso, hay otros factores importantes como la
audiencia que recibe ese mensaje y los hábitos culturales y lingüísticos relacionados con el deporte en cuestión. O sea, ¿qué es lo que nosotros aprendemos como un resultado final dentro de la materia del Spanglish? Es la forma que nosotros vamos a comunicar. Entonces, cuando nosotros hablamos y utilizamos el Spanglish dentro del español, debemos tener mucho cuidado cuando hagamos la comunicación de esas frases y de esos mensajes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el Spanglish dentro del español, nosotros debemos tener la atención que no estamos hablando el inglés. No, es solamente una frase, es solamente muchas de las ocasiones, es solamente una palabra popular al inglés dentro del español. Pero el idioma madre aquí es el español. Entonces, cuidado con eso, tengan total atención con eso. Yo no quiero que ustedes me hablen el inglés dentro del español. No, el inglés es una cosa, el español es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Entonces, en esta materia hay solamente algunas palabras populares utilizadas dentro del español. Y en continuación decía así: al considerar el país donde se transmitieron las noticias, a saber, México, que es la nación donde la influencia y el intercambio cultural con los Estados Unidos es un constante, es comprensible que aparezcan tantos términos en inglés. Sin embargo, para el lado económico es importante cuando se emplean términos extranjeros. Entonces, esta es una observación muy importante. ¿Por qué? Porque el lado económico es un lado muy importante y cuando nosotros sabemos utilizar el idioma, en este caso, sabemos utilizar el Spanglish o algunos términos dentro del extranjero, es muy viable y es muy bueno para la utilización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos la forma de utilizar, cuándo utilizar y con quién utilizar el Spanglish, toda la comunicación que nosotros iremos pasar será la mejor posible, ¿ok? Por último, ¿cuándo es mejor traducir entonces? Hay países, por ejemplo, que se dicen basket en vez de basquetbol, perdón. ¿Por qué? Porque basket es la forma original, pero en algunos países hicieron ese cambio y pusieron basketball. ¿Por qué? Nosotros utilizábamos antes, algunos países utilizaban antes baloncesto o viceversa. ¿Por qué? Podríamos utilizar tanto esos dos términos, que es basket o basketball, o baloncesto. Porque baloncesto es la traducción original dentro del español. Pero basket o basketball dentro del español es una forma Spanglish de poner esa palabra dentro de los deportes. Es la misma cosa que el fútbol y dentro de los deportes es la misma cosa que cualquier otro deporte que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en la Fórmula 1 utilizamos la jerga pole position. Es una forma del inglés dentro del español o dentro de cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque mantiene su originalidad, ¿ok? Entonces su forma es bien comprensible. Recuerdo, lo más importante es que en la comunicación seas comprensible, o sea, que la persona entienda lo que estés hablando, ¿ok? Vamos entonces para nuestra segunda etapa del video de hoy, que es la revisión de la última actividad. Dentro de la materia que nosotros pasamos la semana pasada, relacionada al Spanglish, yo les di a ustedes para que hicieran lo siguiente. Ustedes, el alumno, tendría que crear un texto de lo mínimo 20 líneas, donde tendría que utilizar el Spanglish dentro del texto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Utilizar el Spanglish dentro de esas 20 líneas, pero habían reglas. Una de ellas era que deberían haber 10 palabras al Spanglish utilizado dentro del texto. Una regla también muy importante era que no deberían ser palabras creadas. No. Deberían ser palabras ya existentes. O sea, palabras que ustedes
ya conocen o deberían buscar en el internet o en cualquier otro medio de comunicación que deberían utilizar dentro del texto, ¿ok? El texto debería ser de forma individual, debería seguir todas las reglas propuestas, el tema del texto podría ser libre y sería revisado la pronuncia y la gramática del alumno, ¿ok? Y ustedes deberían entregar eso hasta las 11 de la mañana del próximo sábado, ¿ok? Vamos entonces a nuestra nueva materia. Nuestra nueva materia, repitiendo, está en la página 57 en adelante, que es los refranes. Conozca algunos de ellos en español. Esta materia, ella es muy buena porque es relacionada a mucha lectura. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir a ti, mi alumno? Que tengas que acompañes conmigo, cuando veas el video, que acompañes conmigo leyendo lo que está en tu libro de estudio. Quiero que leas todos estos refranes que están aquí. Yo lo voy a leer ahora, pero no quiero que acompañes simplemente en el video. Quiero que también lo leas para que estés por dentro de todo lo que está hablando la materia. ¿Ok? Dice así: una característica muy original utilizada en el habla y también vista en ciertos géneros textuales escritos, que son los refranes y los proverbios. Esos son frases de carácter práctico y popular, comunes en todo un grupo social. Nosotros conocemos muchos refranes en el portugués y vamos a ver ahora algunos en el español, expresadas en forma sucinta y generalmente ricas en imágenes, según los diccionarios. Vamos a leer un extracto ahora del clásico del español Don Quijote. Don Quijote es un clásico en el español que nosotros, una lectura clásica en el español, que yo creo que la mayoría conoce. Yo creo que muchos de ustedes que están viendo el video conocen Don Quijote de la Mancha. Esa es una obra muy rica y muy buena relacionada al lenguaje de los refranes. Es exactamente eso lo que nosotros vamos a ver. Pero tenga en cuenta los consejos que le da a Sancho. Sancho es un personaje dentro del texto. Sin duda, también serán válidos para usted. Entonces empecemos. Es el capítulo 43, que son los consejos de Don Quijote a Sancho. Es un texto adaptado relacionado a ese texto, ¿ok? Dice así: también, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Una breve observación aquí. Yo creo que ustedes deben estar pensando, pero profesor, yo no estoy entendiendo nada de lo que está hablando ese personaje dentro del cuento. Sí, ¿por qué? Porque uno de los objetivos de los refranes es traer esa contrariedad, digamos así. Es traer ¿cómo puedo decir? Esas bromas dentro del texto. Lo que nosotros llamamos en el portugués es traer aquellas pegadinhas dentro del texto, ¿ok? Entonces, esos refranes hacen esas bromas dentro del texto, pero su originalidad siempre va a ser la misma, ¿ok? Entonces, vemos aquí en esta primera parte que Don Quijote estaba hablando exactamente sobre esos refranes para Sancho, ¿ok? En continuación dice así: eso Dios lo puede remediar, respondió Sancho, porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que ríen por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan al pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja la baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener ceso ha de menester. Entonces vemos, ustedes se dieron cuenta que en la parte final de esta respuesta de Sancho hay muchos refranes que él utiliza.
es lo que nosotros utilizamos en el portugués, la junción y repetición de las frases. Entonces, lo que él dice en la primera frase, él lo va a hacer igual en la segunda. Y lo que él dice en la tercera frase, él lo hace igual en la cuarta. Esa es la forma de los refranes, la repetición de un mismo significado. ¿Ok? Entonces, responde Don Quijote así. Responde el personaje así. Eso sí, Sancho, dijo Don Quijote, encaja, ensarta, enhila refranes, que nadie te va a la mano. Te estoy diciendo que excuses refranes y en un instante has echado aquí una letanía de ellos. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a toche moche hace la plática desmayada y baja. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca. Por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante, o cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase. Entonces vemos aquí, y esta es una observación muy importante, vemos aquí muchas palabras que ustedes no conocen y que hasta yo no conozco. ¿Por qué? Porque son palabras del lenguaje gramatical dentro de los refranes. Entonces aquí hay muchas palabras que nosotros no vamos a conocer, pero que son palabras que Don Quijote utilizó y que nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar el significado de esas palabras para que vengamos a entender lo que realmente el personaje de Don Quijote estaba hablando. Entonces, un consejo aquí, cuando estés leyendo esto y existen algunas palabras que no entiendas, búscala dentro de la internet o dentro de tu diccionario, que es la mejor forma, y veas el significado de esa palabra para que entiendas lo que Don Quijote estaba hablando aquí. Pero, de forma general, lo que Don Quijote estaba queriendo decir aquí es que él había dejado un consejo a Sancho para no utilizar tantos refranes en sí. Pero Sancho fue y utilizó muchos refranes, mismo que Don Quijote le hubiera dicho lo contrario. Entonces Don Quijote va y lanza eso en la cara de Sancho. Dice, hey Sancho, de una forma general, hey Sancho, yo te dije para que no utilizaras muchos refranes, pero no me escuchaste y lo utilizaste de la misma forma. Es exactamente eso lo que Don Quijote estaba queriendo decir aquí, ¿ok? En continuación, Sancho responde a Don Quijote de la siguiente forma. Por Dios, señor nuestro amo, que vuestra merced se queja de bien pocas cosas, y ahora se me ofrecen 4, pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho. Perdona, esta es la continuación de la respuesta de Don Quijote, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Don Quijote estaba hablando a Sancho? Sancho, por Dios, deja eso de lado. No utilices tantos refranes cuando hables de la forma correcta. Utiliza la forma básica de la comunicación dentro del lenguaje. ¿Ok? Entonces Sancho responde así. Ese Sancho no eres tú, dijo Don Quijote para Sancho, porque no solo no eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar. Y con todo eso, querría saber que 4 refranes te ocurrían ahora en la memoria, que yo ando recorriendo la mía, que la tengo buena y ninguno se me ofrece. Es una forma bien genial de conversa de Sancho y Don Quijote, que es uno hablando del refrán del otro, de la forma de utilización del refrán del otro. Entonces, uno está hablando de una forma
porque atacando, digamos así, la forma de utilización del refrán del otro. Y Don Quijote hace la misma forma con Sancho, entonces es un contradillo, digamos así, es una pelea de los dos dentro del lenguaje, ¿ok?